Damos inicio a este programa del día de hoy de la serie Ágora de Azuero. Tenemos el tema número 87, un tópico como siempre interesante sobre la península de Azuero, sobre las temáticas que son de su interés y que vamos a desarrollar aquí eh, en aproximadamente una hora. Es el tema que tenemos para hoy. Se refiere a un tema de tipo religioso de la gente responsable precisamente de actividades religiosas y concretamente de un sacerdote de la Vía de los Santos que desempeñó un papel muy importante en esta parte de la geografía nacional. Vamos a hablar de su trayectoria, de lo que era hecho, de lo que representa eh, el presbítero Domingo Moreno Castillo. No sin antes hacer un comentario previo precisamente sobre la presencia de los sacerdotes en la península a lo largo del tiempo. Este personaje que a veces se le llama presbítero, por el hecho de que oficia precisamente en el presbiterio, que es esa zona que está delante del altar mayor, eh, y que históricamente también se le ha llamado sacerdote en la historia del mundo. Y hemos tenido sacerdotes de tiempos muy antaños, porque inicialmente, y sigue siendo así, el papel del sacerdote es una especie de lazo de unión, de vínculo entre el hombre y la divinidad. Es una especie de personaje intermedio que oficia en este sentido a través de todas las culturas de la historia de la humanidad. Usted puede revisar la cultura que le interese, así como siempre va a encontrar en los orígenes gente que tiene que ver con curar. También va a encontrar lo que se va a llamar también, por ejemplo, curas, curas de alma, que precisamente el concepto viene de allí, de curar almas, de hacerlas adecuadas para esa relación con la divinidad. Entonces, la Iglesia Católica, que es la que nos vamos a referir aquí en la península, ha tenido a través del tiempo, siglo XVI hasta la fecha, en los últimos 500 años de historia, personajes interesantes. Eh, eh, Recordemos en la colonia los curas doctrineros, que eran aquellos que tenían que ver con la enseñanza a los indígenas de la doctrina católica. Esos curas doctrineros, curas de almas, presbíteros, sacerdotes a través del tiempo. La referencia sobre los sacerdotes en la península data precisamente de la llegada de los españoles. Estamos hablando del siglo XVI en el caso de la península, aproximadamente en 1516 por allí, 1516, 1517. Y tenemos algunas referencias de sacerdotes, porque los sacerdotes de hoy son el relevo generacional de esos sacerdotes que llegaron inicialmente a la península. Eh, Tenemos datos de curas del siglo XVI. Hay una referencia a 1569 en la población de Parita y en la que se conoció como Cubita o Cubitá más precisamente. Y hay referencias de nombramiento de sacerdote en fechas tan tempranas. Hay una referencia del archivo de Indias sobre sacerdotes aquí que se remontan, por ejemplo, a 1619, siglo XVII. Aparece en los documentos Flores de Gamboa y que se afirma que había sido nombrado para tener que ver con las curas de almas de los españoles, de indígenas y demás que habitaban la zona. Esa es una referencia también antigua. Y si seguimos viendo, en el siglo XVII, finales, aparecen los primeros registros
de obispos que recorren la zona y que dejan testimonio escrito de estar aquí, revisando los templos que habían, que eran evidentemente muy sencillos. Y para nosotros es muy importante el caso de Diego de Alondra Guevara, que visitó esta zona el 16 de abril de 1691 y que dejó un documento muy interesante para referirse a la Villa de los Santos, a la iglesia en la Villa de los Santos de aquel entonces. Ya en aquella época él describe las dos calles que tiran como hacia la mar. Decía, escribía en aquella época aquel obispo visitando la zona. Pero lo que pasa es que los sacerdotes no se dedicaban a actividades no solamente religiosas, sino a actividades económicas. Los sacerdotes también oficiaron a veces de maestros, de docentes, en una región donde no habían educadores para aquella época, y aún incidencia en el plano político de la zona, muy ligados también a las estructuras de poder terrenales, a las estructuras de poder espirituales y a las estructuras de poder terrenales. Eso es muy importante tenerlo presente. Recuerdo haber visto una referencia, bueno, esta es una fecha un poco más temprana, pero nos da una idea más cercana a nosotros, pero nos da una idea del papel que jugaban los sacerdotes. En 1905, por ejemplo, hay una referencia a un sacerdote de PC que daba clases en la escuela de varones de Tonosí. Este es Moisés Polo Moreno, seguramente de los Polo de PC. Ese sacerdote tenemos referencia de él en la escuela de varones de Tonosí en el año 1905. Pero a nosotros nos interesa hacer esta referencia para introducirnos al tema y para poder hablar de en qué momento el padre Domingo Moreno Castillo oficia en la Villa de los Santos y por qué se mete a sacerdote. Y uno va a ir comprendiendo, por ejemplo, el papel de ese cura que la gente conocía como Mingo Moreno, Domingo Mingo Moreno, que había nacido, vamos a verlo un poquito más adelante, porque quiero señalar también los conflictos del siglo XIX, que ahí participaron sacerdotes como José María Franco, en 1856, cuando fue asesinado el 9 de septiembre. El caso del cura de la villa José María Nieves Angulo, que fue también asesinado en la villa, confundido con su hermano, que era político. Por aquí tengo el nombre de Lucas Angulo, que era político y accidentalmente se asesina a este sacerdote José María Nieves Angulo. José Vázquez Delgado, que por ahí por 1856 nace, que va a ser el primer sacerdote de origen guarareño. Vamos a ver en el siglo XIX y principio del siglo XX a sacerdotes como Manuel y Dionisio Terriente, que eran naturales de Parita. Casualmente, no Dionisio, sino Emanuel Terriente, va a ser sepultado en el templo de la Villa de los Santos. Hay una lápida en ese sentido. Cuando uno visita el templo, puede ver en las paredes la lápida de este. O también el caso de José Alejandro Peña, que alcanza a oficiar en la villa todavía, porque él muere en 1906 y nace en 1825. Y comenzando el siglo también llegan otros sacerdotes, los hermanos cristianos, que van a jugar un papel muy importante en la educación de las juventudes de los años 10 y de principios de los años 20. ¿Cómo olvidar también para esa época a sacerdotes como Melitón Martín y Villalta, el caso de allá en la ciudad de Chitré, un español, que para suerte de Chitré
va a ser sacerdote en esa población, un hombre eh, así muy dinámico. Cuando uno estudia Melitón, eh, hay mucha similitud con el padre Domingo Moreno en su trabajo de tipo comunitario, en su vinculación con la comunidad, como vamos a ver. Eh, pero bueno, eh, dicho esto rápidamente, vamos viendo que el nacimiento del padre Mingo es un relevo de toda esta gente que estamos diciendo. Y esos sacerdotes que van a oficiar y que van a nacer por ahí, por los años 30, porque el padre Domingo Moreno Castillo va a nacer el 29 de enero de 1935, en un periodo muy álgido de transformaciones, de cosas que había que hacer en la península, y esta región necesitaba gente con visión, gente con liderazgo, gente que se atreviera a asumir proyectos. Y en la Vía de los Santos van a ser Domingo Moreno, que va a tener un impacto enorme eh, aquí en la zona y particularmente en la Villa de los Santos, particularmente desde los años 60 por ahí, 64, cuando recibe las órdenes sacerdotales, y va a tener una formación interesante el padre Domingo Moreno, que yo quiero resumir brevemente porque nos da una idea de sus inquietudes, de su visión de mundo, porque el padre Mingo, y perdóneme que lo diga a ese nivel de confianza, el padre Mingo pues va a nacer, decíamos, en el 35 y va a morir en el 2018, y eso para nosotros es importante, muy importante comprender ese papel del padre Domingo Moreno en ese periodo que estamos señalando de el periodo de los años 60 hasta eh, las primeras 2 décadas prácticamente de el siglo XXI. Ahí van a estar las ejecutorias de Domingo Moreno, que en el año 42, 1942, a los 7 años, era acólito del padre de aquella época que se llamaba Pedro Arancibia. Fue acólito a los 7 años. En el año 52, cuando tenía 17 años, ingresó en el Seminario Mayor San José, que quedaba en la ciudad de Panamá. Y allí va a recibir su primer bachillerato, que va a ser un bachillerato en humanidades. En el 57, en Chile, va a estar en la década del 50 en Chile, y allá va a tener otro bachillerato, un bachillerato en filosofía. Lo que quiero destacar es este punto. No es casual esos 2 bachilleratos, que el padre Mingo estudiara en el bachillerato en humanidades y que también fuera bachiller en filosofía. Ese manejo de los teóricos, de las ciencias sociales, de la sociedad, de la cultura, va a ser decisivo para la visión del padre Mingo en relación al papel que ya vamos a ver que él va a desempeñar. Pero el padre va a terminar en Medellín, Colombia. Mire ese movimiento del padre Mingo de Panamá, Chile, Colombia, y que pues en el resto de su vida va a ser también un sacerdote que va a viajar, que va a conocer otros continentes, que va a poder ver otras sociedades y va a poder hacer comparaciones importantes entre lo que él tiene en su península y lo que ha visto en otras latitudes y de las cosas que se podían hacer aquí. Hay porque él se va a recibir, decíamos, el 12 de abril de 1964 y va a ser ordenado sacerdote en Medellín por va a ser ordenado aquí en la Villa de los Santos por el obispo José María Carrizo Villarreal, el Ocueño, que todos conocemos, que fue el primer obispo
de aquí, de la zona, pero va a ser sacerdote de otro personaje importante. Eh, Ese trabajo, esa formación intelectual le permitió a Domingo Moreno escuchar clases de gente de mucho peso. Por ejemplo, el arzobispo Gregorio Magrat fue profesor de Domingo Moreno Castillo. Y vamos a ver ahora otro personaje del Vaticano eh, que también va a estar ligado a la formación de Domingo Moreno Castillo. Y quiero señalar aquí, detenerme en esa década del 60 para comprender al Padre Mingo, porque en la década del 60 se está produciendo en la religión católica una transformación que busca acercar mucho más la Iglesia Católica a la población. Eh, este es el Concilio Vaticano II. Recuerde que va a haber una reunión en Medellín, en el periodo donde el Padre Mingo está viviendo en Medellín. Está ya en sus últimos años para ser sacerdote. Entonces va a vivir esa efervescencia de lo que posteriormente se va a llamar la teología de la liberación. Un movimiento en la Iglesia Católica que impactó profundamente, no solamente en América Latina, sino en el mundo. Y esto, dicho hasta aquí, amigos, es el caldo de cultivo del accionar del Padre Domingo Moreno Castillo. Y uno entiende, yo tuve la gran dicha de ser allegado al Padre, de haber participado con él en muchas actividades en la Villa de los Santos y fuera de la Villa de los Santos. Y viví ese mundo del Padre Mingo, ese deseo de hacer cosas, de no conformarse, por ejemplo, con la villa que él había conocido, sino querer para la Villa de los Santos y para el resto de la península una sociedad, una cultura, un rol también religioso distinto, porque él va a romper un poco con el molde, ese molde tradicional del sacerdote que venía de la colonia, que se había extendido a lo largo del siglo XIX, que cuando comienza el siglo XX, por ahí tengo fotos de sacerdotes que todavía usaban sotana negra y un sombrero también negro, crucifijo. Había toda una figura del sacerdote. Esto es importante. El Padre Mingo se va a formar en esa época relevante. Amigos, vamos a ver los que siempre están con nosotros en este programa que intenta auscultar algunas temáticas que tienen que ver con la península, esta península. Yo quiero agradecer a Alberto Bisuetti, un fiel seguidor de este programa que nos sintoniza ya en Cabuya de Chame. Muchas gracias. Y dice saludos cordiales para todos, dice Alberto Bisuetti. Al amigo Joaquín Palma, que está en la Villa de los Santos, y como siempre dice, aquí en las faldas del Cerro El Baco. Correcto. Maricel Paniagua dice que a veces se va la señal. Sí, hay problemas con la señal. Eliezer Castro, bueno, nos escribe Ana Mercedes Castro Pinzón, mi nieta, dice: hola, muy bueno usted en vivo, saludos de parte de Ana Mercedes. El alcalde de Guararé, muchas gracias, Amado Franco, como siempre, Joaquín Palma, hay Soraya Ballestero que nos sigue allá en Pedací también, entre otras personas. Vamos a continuar hablando del padre a Fernando González, a Milagro González de Tejada, Gloriver González en Chitré, Alberto Sebastián González también que nos sigue.
Muchas gracias por estar con nosotros. El tema de hoy es el padre Domingo Moreno Castillo. Hemos dado algunas referencias anteriores que nos permiten enmarcar la figura del sacerdote. Nos permiten adentrarnos en el perfil. Yo tengo la impresión, y no sé si los que están acá en el programa también y que conocieron al padre Mingo, yo tengo la impresión que mucha gente no entendió el padre Mingo, no comprendió qué era lo que él estaba haciendo y por qué lo estaba haciendo. Porque en ese perfil de don Domingo Moreno, uno descubre que está un poco adelantado a su época. Y incluso le toca ser sacerdote en un pueblo como la Villa de los Santos, que venía con una ideología conservadora, que había vivido los conflictos de los liberales y los conservadores, y que era el epicentro de la sociedad y la cultura de la península, que era la capital de la península por 400 años. Allí es donde él va a actuar. Y hay una cosa importante. Lo primero es su visión de sacerdote. Otra cosa que uno puede descubrir en el perfil del padre Mingo es su compromiso social. Realmente, en este sentido, el padre Domingo Moreno rompió con esquemas que a veces le generaron incompresiones, no solamente en el seno de la propia sociedad, y tengo que decirlo también en el seno de la propia iglesia. Porque él tenía otro rasgo, era un compromiso social, pero el padre tenía simultáneamente un liderazgo comunitario. Y una cosa que debo añadir a ese liderazgo, porque a veces en este país uno ve gente que uno cree y efectivamente tienen algún liderazgo, pero no es un liderazgo ilustrado, no es un liderazgo de la persona que no solamente es capaz de mirar, sino que es capaz de ver, de una persona que juega un papel de luz algunas veces cuando hay algunas tinieblas. Y a veces la gente que vive en las tinieblas le molesta la luz. Eso lo vemos en la historia de la humanidad. Eso lo vivió hasta Jesucristo en su época y muchos otros liderazgos en la historia de la humanidad. Hay un cuarto elemento que yo puedo distinguir en el perfil de Domingo Moreno, y es su defensa de la cultura. El padre Mingo era un defensor del santeñismo y particularmente de la Villa de los Santos. Yo conversé mucho este tema con el padre Mingo cuando a veces me reunía con él en su casa ya más achacoso, más entrado en edad, reflexionando sobre muchas otras cosas. Me contó muchas cosas de su vida que me permiten a mí entenderlo, que nos permiten a nosotros estar en sintonía con ese tipo de mentalidad. Hay una cosa que yo he escuchado mucho en la Villa de los Santos. Cuando él fue sacerdote aquí, porque vamos a ver que no solamente fue sacerdote en la Villa de los Santos,
su pedagogía del bandoneón, ese tipo de, de acordeón grande, de teclado, eh, ese padre que iba con el bandoneón tocando por las calles, con la muchachada junto a él. Eh, una pedagogía de enseñanza, es decir, de llevarle a la juventud música, pero no llevarle la música por la música en sí, sino porque la música y su bandoneón, su acordeón, era una manera de lograr que esa juventud se ligara, llegara al templo. Igual que haber integrado muchas cosas, comprender que la iglesia no podía ser una cosa aparte, sino que la iglesia tenía que estar enraizada en la gente. Eh, este caso de lo que en la villa se llama, o se llamaba porque ya no hay, las puercas, pero no las puercas los cerdos, las puercas eran pitos que se hacían de carrizo de papayo, y una muchachada alegre podía llegar a la iglesia tocando sus puercas, y el padre era gustoso de eso, porque entendía aquello, aquella frase que decía bíblica: dejad que los niños vengan a mí. Entonces era una manera de partir de la cultura donde había crecido, de las cosas que él había vivido, para tratar que la iglesia, esa es también su postura frente al Corpus Christi, de permitir las danzas y una serie de cosas importantes aquí, en el caso de este pueblo heroico de la Villa de los Santos a través del tiempo. Esto es muy importante para nosotros. Tengo aquí a Milagros González de Tejada, dice: saludos, profesor, un gran programa. El padre Domingo era una persona visionaria que respetó y amó a su pequeña patria chica. Gran compañero de trabajo, dice Milagros González de Tejada, la profesora. Gracias por estar. Abdiel Rodríguez Reyes. Soraya Ballestero dice: es cierto, acá en Pedací nos decía que este pueblo iba a convertirse en lugar turístico. Nosotros nos reíamos, pensábamos que eso era imposible. Dice Soraya que organizó los pescadores del pueblo. Fernando González, el profesor y amigo, allá en el Cocal, un saludo. A Joaquina Samaniega, también saluda a todos los que están aquí. Seguimos hablando del padre Domingo Moreno y de su accionar. En el caso de la villa, podemos señalar algunas obras que no es que son exclusivas del padre Mingo, pero que participó otra gente. Pero no cabe duda que ahí había un papel preponderante, que el padre Mingo era alguien que impulsaba a hacer las cosas. Tiene una frase que a mí siempre me gustó. Él decía: cuando uno se metía a una agrupación de tipo colectiva y la gente no iba lo suficiente, el padre siempre decía: contigo o sin tigo. Contigo o sin tigo. Y estaba consciente, ¿no?, de la expresión. Él lo que quería decir es que las cosas hay que hacerlas aunque tú no vayas. Que no puedes esperar a que llegue allí una multitud de personas, por ejemplo, para hacer algo en un pueblo. Que las cosas había que hacerlas contigo o sin tigo. Era importante. Las luchas, por ejemplo, para que la Villa de los Santos tuviese las 4 vías que tiene hoy.
eh, el padre Mingo con otra gente, entre ellos el amigo Chicha Robles, fallecido recientemente, que jugó también un papel importante en la Villa de los Santos. Fue una lucha importante que se logró precisamente porque el padre supo manejar muy bien los vínculos sociales y los vínculos políticos en provecho de la comunidad y en provecho en este caso del desarrollo de la Vía de los Santos. Es lo que uno puede ver, por ejemplo, en los colegios secundarios, en el desarrollo de universidades. El patronato para crear la USMA en la Villa de los Santos, del cual yo fui su presidente, yo calibré allí, aunque ya lo tenía bastante claro, lo que era el padre Mingo, que había obsequiado 5 hectáreas para que la gente de la USMA construyera los edificios. Y yo estuve, porque ahí nadie me va a decir lo contrario, porque yo estuve en esa reunión en la rectoría de la USMA, cuando el rector Muchet, de aquella época, Stanley Muchet, un rector con mucha visión de la USMA, reunidos todos en su oficina, agradeció al padre Mingo la donación de las 5 hectáreas y dijo que tenían que ver qué iban a hacer por la universidad para por lo menos tener 10 hectáreas para el desarrollo futuro. Y recuerdo como hoy, porque estaba sentado a su lado, ver cómo el padre Mingo levanta la mano y el rector le dice: diga, padre, si usted necesita 5 hectáreas, yo se las regalo. Y la gente se quedó así, como atónito, y eran 10 hectáreas las que había regalado el padre Mingo, porque el sueño del padre, lo conversé mucho con él, era que la villa fuera también como una especie de capital de la educación de la península. Ese es el afán de los colegios secundarios, de también impulsar la universidad tecnológica en la Villa de los Santos. Y formaba parte de ese proyecto también el construir una biblioteca, que se hizo, pero que lamentablemente no recibió el apoyo suficiente. Y todavía está el edificio ahí de la biblioteca, cerca de la Universidad Tecnológica. Universidades, colegios secundarios, porque hay otro aspecto que yo quiero señalar. El padre Mingo sabía que su pueblo tenía que crecer y por eso se mete urbanista, porque él es un zapador en la villa en ese sentido. La persona que con más énfasis rompió ese esquema de hacer barriadas fue el padre Mingo, con muchas barriadas. De hecho, yo vivo en una barriada, la urbanización San Judas Tadeo, diseñada inicialmente, impulsada por el padre Mingo. Y eso hizo también que otra gente pudieran impulsar barriadas, con una visión importante de que la villa tenía que crecer a como diera lugar, que tenía que ser un pueblo, tenía que seguir siendo el pueblo orgulloso de su 10 de noviembre de 1821, de su tradición, de su Corpus Christi, de su templo a San Atanasio, de su Museo de la Nacionalidad, de tantas otras cosas, de los hospitales. Y él hizo ese trabajo. Y ahí también donó el terreno para el seminario mayor, que aún funciona en la Vía de los Santos para formación
de sacerdotes y que era contigua ahí a los terrenos. Después la UMA se va a trasladar a Chitré, una decisión realmente descabellada, y desconociendo todo un esfuerzo comunitario, porque bueno, ya no teníamos a Muchet allí, y no se tenía la misma mística. No voy a entrar en eso, pero si usted sumara hoy día cuánto valen todos esos terrenos, estamos hablando de millones de balboas. Y no lo digo por el asunto del dinero, lo digo porque no todo el mundo se desprende de parte de lo que tiene pensando en la comunidad. Habrán otros que estén tirando otra línea por otro lado, pero era importante. ¿Cómo logró el padre Mingo la Universidad Tecnológica? Por sus vínculos con el general Torrijos en los años 70 y principios de los 80. Porque también fue capellán de la Fuerza de Defensa y fue capellán de otros lugares. La Policlínica San Juan de Dios y el Hospital Anita Moreno. Eterna lucha del padre Mingo y otros que estábamos allá en las agrupaciones, para que ahora que la gente ve ese hospital moderno allí, que cree que eso se lo regaló el Estado lo hizo por las presiones de un grupo de gente, entre los cuales estaba el padre Mingo, que querían, que veían como absurdo que hubiera un hospital que se estaba cayendo y que un hospital que tiene todavía 40 hectáreas de tierra, que debió ser una ciudad hospitalaria para toda la península. Pero a veces en la península lo que nos mata son las visiones parroquiales en este sentido de pequeñas del mundo. Y no paró allí. Pensó que la vía tenía que tener también un hotel. Y creó el Hotel Kevin. Y pensó que había que diseminar el pensamiento. Y creó una imprenta. A esto es lo que yo me refiero. Y cuando le envían a Pedací, como dice Soraya Ballestero, mi gran amiga ya de la austral y turística población de Pedací, con esa visión que tenía, también veía a Pedací turísticamente, veía que había que organizarse, que había que organizar los pescadores, y creó una cooperativa. Hombre, el padre Mingo, que es el tema que estamos desarrollando hoy aquí. A lo mejor usted no conocía estas cosas del padre. A lo mejor alguna gente veía al sacerdote en la distancia. ¿No? Olga Espinosa, muchas gracias por estar, igual que Jorge Saavedra. Manuel Espino dice: recuerdo que el padre Mingo fue mi director en el colegio. Fue un profesor muy estricto en lo que era disciplina, aseo personal y valores cívicos y sociales. En ese colegio se izaba la bandera los lunes. Dice aquí, a ver, dice, sí, y sociales, se izaba la bandera los lunes y se arreaba los viernes, y casi nos preguntaba cómo andabas y cómo estaba impartiendo el profesor la clase. Para él no existía el derecho de vagar por los pasillos en horas libres. Para eso está la biblioteca, para aprovechar el tiempo en aprender. Si mal no recuerdo, el padre Mingo era capellán, exactamente,
era muy importante. Gloribel González dice, muy cierto, yo le atendí en el banco muchas veces por lo de las barriadas, personaje único, irrepetible. Sí, el padre tenía un estilo muy de él, de esa gente que está convencido de lo que está haciendo. Eh, una vez me dijo, Milciade, debo hacer otra barriada, pero no tengo la plata, pero veré qué hago. Y poco tiempo después, el padre Mingo estaba haciendo la barriada. Eh, es interesante porque alguna gente todavía no entiende, o no entendemos, para no excluirme, que un sacerdote no debe ser la persona nada más que está dando la misa, que un sacerdote tiene un compromiso con su rebaño. Eh, y eso es lo que explica muchas de los procederes, de las rupturas con algunas tradiciones que caracterizaron al padre Mingo. Y una ruptura de alguien no que rompía por las cosas porque tenía que romper. Rompía porque formaban parte de un proyecto y de una visión importante, ¿no? A ver, Olga Espinosa, José Saavedra, el profesor Hernán Córdoba Cedeño, que nos sigue también, muchas gracias, aquí el vecino también, profesor catedrático de la universidad del área de biología, Edgar Iván Vázquez, gracias, Javier Castillero Ramos, bueno, a toda esa gente buena eh, que siempre nos sigue, como Abdiel Rodríguez Reyes. Estamos hoy hablando de un personaje como el padre Mingo, que también fue sacerdote en Loma Fruta de la Pava, ese lugar que hoy día la gente no conoce, pero que era una loma detrás de la Cervecería Nacional en la ciudad de Panamá, una barriada de emergencia. Casualmente ahí se hizo, basado en esa vida de barriada de emergencia, se hizo una novela de Rafael Perdetti Morales, Loma Ardiente y Vestida de Sol, extraordinaria, del lenguaje y de cómo sería. Bueno, el padre Mingo también fue sacerdote allá. Eh, también en San Martín de Porres y de otros lugares, porque lo que nos interesa no es hacer una mención de las cosas punto por punto. Estamos hablando sobre esto para entender al hombre, para entender ese hombre que falleció en la Villa de los Santos hace unos años, ¿no? El padre Mingo, en el año 2018. Noviembre, 16 de noviembre de 2018, va a cumplir 2 años de su fallecimiento. Por eso quiero terminar con el asunto de la valorización de la figura del cura Domingo Moreno Castillo. Creo que un hombre que entrega su vida a un pueblo, porque así fue, que creyó en la Villa de los Santos, que creyó en nuestra región, que creyó, que dio la mano a mucha gente, debe ser recordado. Y debe haber algo en su pueblo que lleve su nombre. Y a mí me parece que un colegio secundario en la Villa de los Santos tiene casi obligatoriamente que llevar el nombre de este sacerdote. El colegio por el cual él luchó. Que aún está en la Villa de los Santos, de asuntos técnicos. Hace rato alguna gente nos ronda la cabeza
este asunto de que estoy seguro que no lo hizo para que le pusieran nombre a nada, pero los pueblos tienen que ser agradecidos. Los pueblos no pueden vivir como si aquellos que se preocupan por ellos no existieran. Porque hay gente que se puede quedar en su casa desayunando, almorzando y cenando, yendo a trabajar y regresar y dejar y vivir ese mundo. Sí, eso es posible. Eh, pero hay otros que no se contentan con eso. El padre Mingo, el padre Domingo Moreno, era de esos santeños de la Villa de los Santos que no se contentaban con vivir aquí, que amaban su pueblo, que querían otra cosa distinta para su gente. Por eso, cuando estoy escogiendo temas para este programa, trato siempre de pensar, cuando hablo de personajes, en aquellos que a mi juicio son faros, son luz en las tinieblas, son guías en el camino. Y entre esos escogidos está el padre Domingo Moreno Castillo, a quien yo aprecié mucho por su entrega desinteresada, por su aporte al desarrollo, por esa concepción distinta, diferente. Uno todavía en la villa encuentra muchas anécdotas sobre el padre Mingo, sobre las cosas que él quería hacer. Una vez me dijo, ya en sus últimos años, que lo que más le dolía era que le faltaba tiempo para hacer algunas cosas, pero ya no le quedaba tiempo, según sus palabras. Creo que hizo mucho, que hizo bastante. Eh, este programa es un homenaje a él, a su tesón, a su santeñismo, a su amor por su terruño, por su pueblo, por su provincia. Siempre preocupado porque instituciones públicas que estaban en la villa se la estaban llevando. Y a veces nos reuníamos para eso, me llamaba o con otra gente de la villa, preocupados precisamente por eso. Y en efecto eso está aconteciendo. El padre Domingo lanza un mensaje para la gente, para el santeño, que tiene que despertar, que tiene que comenzar a construir cosas, que este país es de todos, ¿no? Gracias a Benita Rivera Barahona de Moreno, muchas gracias a Francisco Rey Domínguez, Edgar Iván Vázquez, licenciado en Derecho, dice: saludos, el padre Domingo Moreno luchó mucho por la villa, quería que hubiera progreso en su tierrita. Edgar Iván Vázquez dice: me gustaría que el IPT de Azuero lleve su nombre, lo que estábamos comentando. Eso es una cosa de justicia, eso no se puede discutir. Hay instituciones y hay personajes que, como en este caso del IPT, Instituto Profesional, y coincido con mi ahijado Gary Vázquez, dice Joaquín Palma, estamos totalmente de acuerdo. Mara Olimpia García Castillo dice: bien merecido homenaje post-mortem al reverendo Domingo Moreno Castillo. Amigos, el programa de hoy lo he dedicado al padre Domingo Moreno Castillo, eh, por su accionar como panameño, ¿no?
pertenece a esa generación de los años 30, esa generación que le tocó realmente la parte dura del país. Le tocó crear instituciones, levantar edificios, luchar contra incomprensiones sociales, contra ideas a veces arraigadas y en algunas veces arcaicas que obstaculizan el crecimiento y el progreso de los pueblos. Cuando usted agarra esa generación del 30 por allí, hay una gran cantidad, hablando de la península y podríamos decir a nivel nacional, de personajes que tienen eso, que tienen eso que a veces nos falta, me incluyo, mística, visión del país, proyecto de nación, la comprensión de que mi proyecto no tiene que ser egoísta, no tiene por qué ser nada más personal, que yo me puedo beneficiar de cosas, hombre, de acuerdo, pero que tengo un papel en la comunidad. Y ese rol es el que nosotros que hemos querido hoy aquí desarrollar, hablando de este personaje importante. A ver si podemos ver aquí a Kevin. Muchas gracias a Kevin por estar en el programa. Nuestro saludo también para ella. Ahí estamos hablando Juan Bosco, Saturno también, Roosevelt, Roberto Díaz Arosemena. Le saludo al gran pintor, otro personaje importante de esta zona. A ver por aquí si podemos señalar aquí nuevos comentarios. Dice la profesora Mara García que muy justo que el IPTA lleve el nombre del padre Domingo Moreno, pues el legado dejado en Los Santos es trascendental. Un legado de lucha, de compromiso, de gente que comprende el santeñismo, pero no regionalistamente, sino el santeñismo como una fuerza, como un elan vital, como una cultura del cual nace el deseo de mantener esa identidad, de mejorar la calidad de vida. Les agradezco entonces a ustedes por estar aquí en el día de hoy en otro tema de Ágora de Azuero, que como siempre usted puede verlo a partir de mañana. Este tema en YouTube va a estar también colgado en Facebook y puede verlo también en las otras redes sociales y en mi página web sociologiadeazuero.net. En Twitter también va a estar. Así que por falta de lugares donde ver Ágora de Azuero, usted no se lo pierda. Le saluda a su amigo Milciades Pinzón Rodríguez. Que la pase muy bien.